Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto poder estar con ustedes un miércoles más en este estudio bíblico, el cual es titulado La verdadera historia de acción de gracias. Cuando hablamos de la verdadera historia de acción de gracias, muchos se remontan a distantes acontecimientos que sucedieron en 1621, después de que colonos ingleses desembarcaran en las costas de Massachusetts y agradecieran por sobrevivir en tierras extrañas y por las cosechas obtenidas meses después. Pero, para el cristiano, las raíces más profundas de la acción de gracias nos remontan a una historia tan antigua como la creación misma. Una historia que alcanzó su clímax con la muerte y resurrección de Cristo. Por eso, coincido con las palabras de Albert Mohler, a quien cito en este momento: la acción de gracias es un acto profundamente teológico. Correctamente entendido, de hecho, el agradecimiento es una teología en el microcosmos, una clave para comprender lo que realmente creemos sobre Dios, nosotros mismos y el mundo que experimentamos. Así, hermanos, para poder comprender mejor la acción de gracias y cómo esto es un acto teológico que da gloria a Dios, tenemos que contar la verdadera historia de acción de gracias. Y esta solo puede ser contada con nuestra Biblia en mano, a través de 4 etapas: creación, caída, redención y consumación. Y como todas las grandes historias, debemos comenzar desde el principio. Pero antes de esto, les pido que me puedan acompañar en una oración. Padre bueno, hoy te damos gracias. Gracias una vez más por quién eres tú, por lo que tú has hecho por nosotros y aquello que tú nos das como tus bendiciones. Gracias por este momento en el que podemos estar juntos para estudiar tu palabra, Señor, y estudiar la importancia que son las acciones de gracias para la vida de un cristiano. Te pedimos que bendigas tú este momento, que sea para gloria tuya y para edificación nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Y es que lo primero que tenemos que contar de esta historia, hermanos, es que hemos sido creados para dar acciones de gracias a Dios. Dios creó la humanidad para que ésta le diera la alabanza, para que la humanidad lo adorara con acciones de gracias. En otras palabras, hermano, hermana, tú existes para apreciar a Dios. Dios te creó para que tú lo honres y le des gracias. Esto lo haces apreciando quién es Él, apreciando lo que Él hace por ti, lo que Él te da como bendiciones. Dios es el creador y sustentador de tu vida, de mi vida. Y parte de lo que el primer hombre y mujer, para lo que ellos fueron creados, es para honrar a Dios. Y honrar a Dios siendo agradecidos con Él. Y parte de lo que existimos para hacer es honrar a Dios siendo agradecidos también nosotros. Y por lo tanto, hay numerosos mandatos bíblicos que exigen gratitud. Entonces, vemos que la humanidad fue creada por Dios, pero más tarde, en la caída, entró la ingratitud y el pecado. Todos, absolutamente todos hemos fallado en apreciar a Dios como deberíamos de hacerlo. Lamentablemente, muy seguido y de muchas formas, seguimos repitiendo lo que sucedió en el huerto del Edén. No estar satisfechos con Dios y lo que Él hace y lo que Él nos da. Así como Satanás, por su orgullo y arrogancia, fue incapaz de expresar gratitud, de la misma forma, en la caída, Adán y Eva fueron incapaces de experimentar y expresar correctamente la gratitud. Y es que así, hermanos, vemos que la ingratitud está ligada a la esencia del primer pecado. Adán y Eva no apreciaron a Dios, no apreciaron lo que Él es, lo que Él hacía por ellos y lo que Él les dio. Y por lo tanto, ellos rechazaron el gobierno bondadoso y amoroso de Dios sobre ellos. En otras palabras, ellos no le dieron gracias a Dios. El apóstol Pablo, al desarrollar por qué la ira de Dios se está manifestando contra toda impiedad e injusticia, escribió en Romanos 1 algo que nos hace recordar los primeros 3 capítulos de Génesis. En especial, el episodio de la caída en el capítulo 3. Romanos 1:20 al 23 dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad,
se han visto con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá lo que está diciendo el apóstol Pablo, que el ser humano, específicamente comenzando desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, no honraron a Dios ni le dieron gracias. Pablo incluye entonces, al explicar el pecado de Génesis 3, el hecho que Adán y Eva hicieron, y lo mismo que todos los seres humanos hacen: negarse a honrar a Dios, negarse a darle gracias. En otras palabras, como mencioné antes, la ingratitud está ligada a la esencia del primer pecado. Dios dio a Adán y a Eva abundancia indescriptible. Les dio una posición de honor al hacerlos vicerregentes de la creación, permitiéndoles gobernarla en su nombre. Dios solo les prohibió una única cosa: comer del fruto de un árbol. Si ellos hubieran mostrado agradecimiento a Dios, entonces habrían a toda costa evitado comer de ese fruto, obedeciendo de esta manera el mandato del Señor. Pero ellos no honraron a Dios, no le dieron gracias. Y es que, hermanos, honrar a Dios como Dios nos lleva naturalmente a agradecerle a Él. Honramos a Dios porque Él es Dios, porque Él es digno, porque su amor, su bondad, cuidado, su provisión y protección sobre nosotros está allí. La da libremente hacia nosotros, la da amorosamente y por gracia hacia nosotros. Y por lo tanto tenemos que estar agradecidos por todo esto. No agradecer a Dios es no honrarlo. Si nos negamos a darle gracias a Dios, nos estamos negando a honrarlo, a apreciarlo, a adorarlo por quien es Él. Y esto que he mencionado es la descripción de la humanidad caída. En resumen, la humanidad caída es ingrata. Somos ingratos por naturaleza. Pero si nos fijamos bien en Romanos 1:20 al 23, Pablo vincula claramente la falta de agradecimiento con la idolatría. Y es que si nos negamos a agradecer a Dios por tantas cosas que Él hace y por tantas bendiciones que Él nos da, necesariamente vamos a tener que agradecerle a algo o a alguien más. Vamos a terminar agradeciéndole a esos ídolos que decidimos honrar, esos ídolos que son producto de nuestro corazón, de esa fábrica de ídolos que hay en nuestra mente, y no vamos a estar agradeciendo a Dios. Aún ese ídolo puede ser, y frecuentemente es, uno mismo. ¿Por qué digo que ese ídolo puede ser uno mismo? Porque muy frecuentemente uno llega a pensar que es mi esfuerzo, mi conocimiento, mis capacidades, mis talentos, mi astucia, etcétera, lo que ha permitido que tenga todo lo que tengo. Pero a eso el apóstol Pablo le llama necedad, le llama cambiar la verdad por la mentira. Y esto lo único que muestra es que estamos pecando de la misma manera que pecaron Adán y Eva. Lo único que demuestra es que estamos cayendo una y otra vez en esa misma tentación que ellos cayeron. Serán como Dios. Porque al final lo que eso está diciendo es de que nos creemos Dios. Nos creemos soberanos y absolutos sobre nuestra vida. Y entonces de esa manera no solo estamos deshonrando a Dios, no solo no le estamos dando gracias, sino que también hemos levantado ídolos en nuestro corazón. Lamentable, triste y dolorosamente, solemos ser ingratos tanto antes como después de nuestra conversión. Muy frecuentemente, hermanos, fallamos en honrar y dar gracias a Dios, tanto por las bendiciones materiales como por las bendiciones espirituales que Él nos ha dado. En ocasiones pensamos que las bendiciones físicas no son bendiciones, sino que son recompensas por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo. Pensamos que es algo por lo que hemos luchado y laborado y por lo tanto lo merecemos. Y se nos olvida que es Dios quien nos da los talentos, quien nos da la inteligencia, sabiduría, capacidades y oportunidades.
Una de las formas en las que usualmente muchos niegan honrar y dar gracias a Dios por las bendiciones físicas es cuando se niegan a ofrendar y ser generosos con la iglesia local, porque piensan que todo lo que tienen, todo lo que han logrado, es por esfuerzo propio, o por sabiduría propia, o por astucia propia, y que Dios no tiene nada que ver. Pero en ocasiones podemos fallar en honrar y dar gracias a Dios también por las bendiciones espirituales que recibimos. ¿De qué manera hacemos eso? Por ejemplo, cuando tú muestras orgullo y jactancia en aquello que sabes, que conoces y que haces en tu servicio a Dios. Y se te olvida que esos dones proceden de su gracia, como aprendíamos en las semanas anteriores al estudiar los dones espirituales. Cuando menosprecias a otros también, tú estás pecando de esta manera. Tú estás fallando en honrar y dar gracias a Dios. Cuando tú estás menospreciando a aquellos que no conocen lo que tú conoces, que no hacen lo que tú haces, etc., estás negando la honra a Dios y dejas de darle gracias. Cuando tú, teniendo el tiempo y la capacidad de servir a Dios, te niegas a hacerlo, también estás dejando de honrar a Dios y de darle gracias, pensando que los dones recibidos no son por gracia de Él. Con estos ejemplos vemos que la ingratitud está estrechamente asociada con el orgullo. Un espíritu altivo es un espíritu ingrato. Y esta disposición arrogante e ingrata es la causa central de todas las formas de pecado y rebelión, y es lo que vemos desde el principio en la caída. Y esto también lo vemos hoy cuando los que rechazan a Dios también lo culpan por todo el sufrimiento del mundo. Hemos pasado un año muy difícil. Un año que nadie se imaginó que iba a ser así de esta manera. En medio de una pandemia, en medio de un confinamiento y en medio ya de diferentes fenómenos climáticos como huracanes que dejan en zozobra y causan mucho dolor e incertidumbre a las personas. Y así hay muchas personas que no solo rechazan a Dios, sino que lo culpan por esas cosas. Pero ellos, si bien es cierto, están culpando continuamente a Dios por lo malo que sucede en el mundo, por el sufrimiento que hay en el mundo, no agradecen lo bueno que Dios hace. Incluso cuando ellos se benefician de eso bueno, no honran a Dios, no lo reconocen ni le agradecen. Pero esto no es nada nuevo. Ya en la Biblia, en Job 35, 9 al 13, leemos lo siguiente. A causa de la multitud de opresiones, claman los hombres. Gritan a causa del brazo de los poderosos. Pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor que inspira cánticos en la noche, que nos enseña más que las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves de los cielos? Allí claman, pero Él no responde a causa del orgullo de los malos. Ciertamente el clamor humano no escuchará a Dios. El Todopoderoso no lo tomará en cuenta. En este pasaje, hermanos, vemos que incluso nuestra capacidad racional para lidiar con el significado del sufrimiento y con la distinción de lo que es bueno y lo que es malo, esa cognición que nos separa de los simples animales, es una bendición de Dios, que los hombres orgullosos dan por sentado y que lo usan solo para despreciar y blasfemar al Dios que le dio esa cognición, al Dios que le dio esa capacidad racional para lidiar con el significado del sufrimiento. Pero esto no debería sorprendernos, porque ¿acaso no fue el primer pecado mirar alrededor en un hermoso y perfecto jardín de provisión que da vida, y en lugar de estar agradecidos por todo lo que Dios había dado, ¿no fue el primer pecado acaso insistir en tener lo único que Dios no había dado? Y es que de esta manera vemos, hermanos, que el pecado en verdad fluye del orgullo ingrato. Pero aún a pesar de ese orgullo ingrato, vemos en el Antiguo Testamento que Dios muestra gracia con los hombres. Vemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de escogidos de Dios que dieron gracias a Dios por sus promesas, por su pacto, por su liberación, por su obra, por sus bendiciones. Y vemos que también ellos instruyeron a otros a dar gracias a Dios. Hay muchos ejemplos de esto en los Salmos. Pero todos estos casos realmente nos apuntan al más grande acto por el cual nosotros debemos de dar acción de gracias a Dios. Ese acto es la redención que Cristo proveyó para nosotros. De manera que somos redimidos para dar acciones de gracias. Dios Hijo encarnó y entró en nuestro mundo ingrato. Él vivió en un aprecio
impecable por su Padre. Pero además de eso, Él murió en nuestro nombre a pesar de nuestra ingratitud. Es Jesús, el Dios hombre, quien ha manifestado la vida perfecta de agradecimiento. Y esto lo vemos en distintas partes de los evangelios, en ver cómo Él continuamente está dando gracias al Padre por distintas cosas. Por ejemplo, en Mateo 11, luego de hablar de las ciudades en las que hizo la mayoría de sus milagros, pero que no se arrepintieron y que no creyeron en Él, Jesús dijo en Mateo 11:25, lo cual también encontramos en Lucas 10:21. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Ahí Él está dando gracias. De hecho, en otras versiones dice, te doy gracias, Señor. Pero también en Juan 11:41, en el contexto en que mandaron a llamar a Jesús cuando Lázaro estaba enfermo, pero Él llega ya después de 4 días de que Él estaba muerto. Vemos en Juan 11:41 que entonces quitaron la piedra, que Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y luego de esto Jesús levantó a Lázaro entre los muertos. En Mateo 15:36, al igual que en Marcos 8:6, leemos lo siguiente. Y tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos y los discípulos a las multitudes. Parecido a esto vemos en Juan 6:11 y en Juan 6:23, que se refieren al lugar como el lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. También en Lucas 22:17 al 20, encontramos también en Mateo 26:27 y en Marcos 14:23 leemos lo siguiente. Que Jesús, habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y es que de esta manera vemos de que Jesús dio gracias incluso cuando estaba a punto de inaugurar ese nuevo pacto por medio de su sangre. Cuando estaba a unas horas de dar su vida en la cruz. Y de esta manera vemos que Jesús no es solo Dios mismo, sino que también es completamente hombre y como completamente hombre es el ser humano agradecido por excelencia. Es aquel hombre perfecto que da una obediencia perfecta, una alabanza perfecta, pero una acción de gracias perfectas también al Padre. Y de esta manera vemos que el Dios hombre, el Dios encarnado, no solo murió para perdonar nuestros fracasos al darle a Dios las gracias que se le deben, sino que también vivió una vida perfecta de aprecio hacia su Padre. Un aprecio que ahora, por medio de Él en nosotros, podemos dar también nosotros al Dios triuno. Finalmente, por la fe en Jesús, hermanos, somos redimidos de la ingratitud y su justo castigo eterno en el infierno. Y somos libres para disfrutar del placer de estar doblemente agradecidos por el favor de Dios hacia nosotros. No solo como criaturas de Él, sino también como sus redimidos. Por eso es apropiado para una criatura estar en una postura continua de gratitud hacia su Creador, de apreciar lo que su Creador es, lo que su Creador hace y lo que su Creador le da. Pero es aún más apropiado para un rebelde que ha sido redimido estar en una postura constante de gratitud hacia su Redentor. Y esto lo hacemos cada vez que damos gracias al Padre en el nombre de Jesús, por la obra de Jesús, por lo que hemos recibido en Él. Y es que de esta manera vemos que solo los creyentes podemos vivir en acción de gracias a Dios. Porque solo los creyentes podemos no solo reconocer a Dios como nuestro Creador y estar en una correcta relación con nuestro Creador por causa de que Él mismo nos redimió. Y es que de esta manera solo los creyentes podemos vivir ese tipo de vida que fluye de una gracia tan asombrosa. Solo los creyentes podemos vivir ese tipo de vida que es un continuo agradecimiento.
Este es el tipo de vida en la que el cristiano nacido de nuevo se renueva continuamente, haciéndose cada vez más semejante a Jesús. Y es lo que vemos también ya en el resto del Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas de Pablo, al que algunos comentaristas le llaman el teólogo o el apóstol de la acción de gracias. Porque Pablo anima a los cristianos bajo el fundamento del Evangelio a tener una vida caracterizada por la acción de gracias. Por ejemplo, en Colosenses 1:11 al 12 dice: fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Luego, en Colosenses 2:6 al 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Luego en Colosenses 3:15 al 17 vemos 3 veces en este pasaje que se repite que tenemos que dar acción de gracias o ser agradecidos. Dice: y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados de un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, ya sea de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre. Primera a Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y así podría hablar de muchos más pasajes en donde Pablo invita a dar gracias, o que él mismo está dando gracias a Dios por la obra que él está haciendo en las iglesias. Pero, ¿cuál es el punto con mencionar todos estos pasajes? Es que, hermanos, solo en Jesús somos capaces de convertirnos en el tipo de personas que persistentemente somos agradecidos con Dios, porque Él nos creó para hacer y cumplir con el destino humano de la acción de gracias. Él nos creó para que le diéramos gracias. Para el cristiano, un cristiano que tiene ambos pies firmes en las buenas nuevas de Jesús, que está cimentado en el Evangelio, entonces es posible dar gracias a Dios. Porque solo así en el Evangelio damos gracias de una manera que no pudiéramos dar gracias. Damos gracias por cosas que no pudiéramos estar agradecidos. Tuviéramos una conciencia más grande del agradecimiento. Y eso lo podemos hacer solo por el Evangelio. Y quiero volver a citar a Albert Mohler, que dice: por lo tanto, observe una maravillosa acción de gracias, pero tenga en cuenta que una adecuada acción de gracias cristiana es un acto profundamente teológico que requiere una mente activa y un corazón agradecido. Necesitamos pensar profunda, amplia, cuidadosa y fielmente acerca de las innumerables razones de nuestro agradecimiento a Dios. Y hermanos, aquello que está primero en la lista de esas innumerables razones de nuestro agradecimiento a Dios, lo cual viene siendo la base o el fundamento de ese agradecimiento, es el Evangelio. Es el hecho que Cristo nos ha salvado, que Cristo murió para otorgarnos perdón de nuestros pecados y una nueva vida en Él, siendo nuevas criaturas. De tal manera que, habiendo visto ya 3 etapas de esta verdadera historia de acción de gracias, ya hablamos de la creación, ya hablamos de la caída, ya hablamos de la redención por la cual somos capacitados para dar gracias a Dios como hijos de Él. Entonces, en cuarto lugar, hablemos de la consumación, de cómo vamos a vivir alabando con acción de gracias por siempre. Así, el libro de Apocalipsis en distintas partes presenta la acción de gracias junto a la adoración como la ocupación común del pueblo de Dios por toda la eternidad. Por ejemplo, vemos que 4 seres vivientes dan gloria, honor y gracia al que se sienta en el trono, como vamos a leer más adelante. Vemos también cómo 24 ancianos lo adoran porque ha tomado su gran poder y ha comenzado a reinar. El reino de Dios conlleva el derrocamiento final del mal,
por el cual los creyentes también dan gracias, que lo vemos casi al final del libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 19, 1 al 8. Ya que esto está trayendo condenación a los enemigos de Dios. Y entonces está allanando el camino para la nueva creación, para esos cielos nuevos y tierra nueva. Pero quiero tomarme el tiempo de leer algunos pasajes de Apocalipsis. Por ejemplo, Apocalipsis 4, 9 al 11 dice: y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este pasaje es asombroso porque en este pasaje de Apocalipsis 4, el apóstol Juan está teniendo una visión del trono de Dios, está teniendo una visión del cielo. Y algo que sucede continuamente en el cielo es la adoración a Dios. Pero esa adoración está acompañada de acciones de gracias continuas. ¿Y quiénes dan estas acciones de gracias? Toda la creación. ¿Por qué afirmo que toda la creación? Porque los seres vivientes representan a los seres angelicales. Pero al mismo tiempo los seres vivientes, cada quien tenía un rostro distinto con el cual está representando toda la creación. Pero específicamente los 24 ancianos representan a la iglesia delante del trono de Dios. Por lo tanto, aquí estamos viendo que tanto seres celestiales como la iglesia misma, como los redimidos de Dios, continuamente están dando acciones de gracias a Dios, porque Él es creador, porque Él es redentor. Pero también leemos, por ejemplo, en Apocalipsis 7, 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acá Apocalipsis 7, 9 al 12 nos está presentando al total del número de redimidos, dando gracias a Dios por su salvación. El viernes pasado tuve la oportunidad también de predicar en el servicio de jóvenes de nuestra iglesia del pasaje de Apocalipsis 11, 15 al 19, que dice lo siguiente: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Y como les decía, de ese pasaje predicaba la semana pasada, el viernes pasado, a los jóvenes, para hablarles específicamente de la acción de gracias. Y es que algo que llama la atención en este pasaje, comenzando por Apocalipsis 11:15, es que los verbos en este pasaje, en este versículo, están en pasado, porque son una proyección hacia el futuro. Pero no son una proyección hacia un futuro probable, sino un futuro seguro. Y es que, hermanos, es por eso que tenemos que dar gracias a Dios. Porque aún en medio de las cosas que hemos vivido este año, de la tristeza, de la incertidumbre, del dolor, podemos estar seguros que el reino inaugurado por Cristo en su primera venida, con su muerte y resurrección, será plenamente consumado en su segunda venida para toda la eternidad. Y ese día será evidente a todos que el mundo le pertenece a nuestro Señor y a su Cristo. Por eso tenemos que dar gracias a Dios. En los versículos 11, 16 al 18 vemos que cuando los 24 ancianos están adorando a Dios, dicen: te damos gracias. Pero ¿por qué cosas están ellos dando gracias a Dios? Ellos dan gracias a Dios en primer lugar por quién es Él, el Dios eterno. Dicen: el que eres
y el que eras. Y algo sumamente curioso acá es que si nosotros recordamos que al inicio de Apocalipsis se presenta al Señor como el que es, el que era y el que ha de venir. Pero aquí no dice el que ha de venir, solo dice el que eres y que eras. ¿Pero por qué? Porque acá ya está dando por sentado, está proyectándose al futuro como algo completamente cierto, que Él ya ha venido. También la iglesia dice: te damos gracias porque el Señor ha llegado al cenit de su poder y autoridad, manifestándolo ahora públicamente a toda la creación. De tal manera que incluso aquellos que lo negaban, aquellos que lo despreciaban, aquellos que lo blasfemaban, no tienen más que mirar que Él está reinando. Además dicen en adoración: te damos gracias porque Él ha mostrado su perfecta justicia, juzgando finalmente a todos sus enemigos y condenándolos a su destrucción. Y por último, en esta parte del pasaje dicen: te damos gracias porque Él en su justicia también ha recompensado a sus hijos, a sus siervos, a los que vivieron temiéndole al Señor. Leer esto, particularmente, hermanos, confronta mi autosuficiencia y mi egoísmo, los cuales, como vimos, la autosuficiencia, la arrogancia y el egoísmo son contrarios completamente a la acción de gracias. Y confronta precisamente mi autosuficiencia y egoísmo, porque quita la mirada de lo que yo soy y lo que yo hago, y fija mi mirada en lo que Dios es y lo que Dios hace. Precisamente acá en el último libro de la Biblia vemos cómo entonces se está cumpliendo el propósito para el cual Dios creó a la humanidad, para apreciar quién es Él, dándole gloria, dándole honra y dándole gracias por quién es Él, por lo que Él hace y por lo que Él nos da. Y hermano, ¿cuántas veces tú has dado gracias a Dios por quién es Él? Hermana, ¿cuándo fue la última vez que le agradeciste a Dios por su obra en tu vida? ¿Has dado gracias en medio de este mundo caído porque tienes la esperanza y la certeza que Dios va a juzgar a los que se levantan contra Él y contra su pueblo? ¿Has dado gracias porque tienes la convicción que aunque tus planes pueden no llegar a realizarse, pues el plan de Dios sí se realizará completa y perfectamente? Adoremos y alabemos a Dios en acción de gracias porque podemos tener la convicción de lo que creemos. Adoremos porque leer, por ejemplo, todos estos pasajes de Apocalipsis nos muestran que nuestra fe no es una fe vana, sino una fe que nos da certeza de lo que esperamos. Una fe que nos da certeza de que este reino del cual ya somos ciudadanos, que ya fue inaugurado por Cristo, será plenamente consumado con seguridad. Una fe que nos dice que el día en que Cristo vuelva por segunda vez, todos nuestros ¿por qué, Señor?, todos nuestros ¿hasta cuándo, Señor?, van a ser respondidos. Y vamos a gozar de esa presencia de Dios. Ese día toda injusticia, corrupción y maldad serán juzgadas. Los enemigos de Dios serán destruidos. Pero sus santos, sus hijos, su pueblo seremos recompensados. El mundo caído en el que vivimos ya no lo será más, sino que será restaurado para la gloria de Dios. Ya no habrá más dolor, no más enfermedad, no más sufrimiento. Ahora, hermanos, considerando todo esto, en medio incluso de lo que estamos pasando, en medio incluso de una pandemia, que no sabemos cuándo vamos a poder regresar a la normalidad o cómo será precisamente la nueva normalidad, en medio de fenómenos climáticos como huracanes, podemos dar gracias a Dios porque Él nos sostiene y sustenta de diferentes formas. Entonces, para concluir, es bueno que en este momento tú puedas responder: ¿qué harás al conocer la verdadera historia de acción de gracias? ¿Cuál será tu respuesta a Dios? ¿Ingratitud? ¿Quejas e insatisfacción? ¿O tu respuesta será adoración, alabanza y acción de gracias? Hermanos, las acciones de gracias son una actitud, es decir, una disposición interna del corazón, pero que van acompañados por acciones, es decir, por actos externos que tienen que ser parte de nuestras vidas, que tienen que evidenciarse en nuestras vidas, porque son un recuento de esas bendiciones que hemos recibido sin merecerlo. Por lo tanto, dé gracias a Dios. No solamente esté agradecido, sino que muéstralo con acciones de gracias. Para esto que he contado esta verdadera historia de acción de gracias, para que entonces podamos arrepentirnos de no dar gracias a Dios, pero también mostrar frutos de arrepentimiento
dando acciones de gracias a Él. Por lo tanto, congreguémonos para alabar con acciones de gracias. Año con año, desde hace ya muchísimos años, nuestra Iglesia Gracia sobre Gracia celebra el servicio de acción de gracias, del cual es quizás el servicio más especial que damos a nuestro Dios, porque es un servicio donde solo nos dedicamos a darle acciones de gracias, a cumplir ese propósito por el cual Él nos creó y nos redimió. Congreguémonos entonces para alabar con acción de gracias. Demos testimonio también continuamente de la bondad y fidelidad de Dios. Ofrendemos en reconocimiento de la gracia de Él. Sirvamos a Dios en acciones de gracias por medio de nuestra iglesia local y a nuestra iglesia local. Pero también, hermanos, si estamos agradecidos con Dios, una de las mayores acciones de gracias que podemos dar a Él, que muestran aprecio, honra y alabanza a Él, es proclamar el Evangelio. Porque solo por el Evangelio, por la obra de Cristo, es que ahora podemos dar gracias a Dios. Por eso, para finalizar, conscientes de lo siguiente, que cada vez que nos reunimos como iglesia en acción de gracias, estamos haciendo aquello para lo que fuimos creados, para lo cual fuimos redimidos, y al mismo tiempo estamos anticipando la consumación del reino de Dios, cuando de forma plena y eterna apreciaremos a Dios y daremos alabanzas de acción de gracias a nuestro Dios creador, redentor y juez, a nuestro Dios que reina. Y de esta manera, hermanos, hemos contado, a partir de las Escrituras, la verdadera historia de acción de gracias. Hermanos, que Dios los bendiga.